Hoy comenzamos un nuevo libro y qué interesante que Hechos tiene 28 capítulos, los cuales hicimos 51 estudios, más o menos casi 8 meses el estudio. Hoy vamos a la biblioteca y a mirar qué estudio vamos a realizar. Recordemos que la Biblia se divide en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estamos estudiando Hechos, que es la historia de la iglesia. Hechos nos motivó a extender el Evangelio, nos invitaba a llevar la palabra de Dios a los perdidos. Hechos. Pero de aquí de Hechos nos vamos a los profetas mayores. Eso está en el Antiguo Testamento y a este lado están los profetas mayores. El segundo libro de los profetas mayores, ¿cuál es? Jeremías. Es este, Jeremías. Aquí está, y es el libro que vamos a estudiar, Jeremías. El título del estudio, pues obvio, ¿cómo se llama? Introducción al libro de Jeremías. ¿Me regala la luz? Ya sabemos, Jeremías era un ¿qué? Un profeta. Pero Jeremías, cuando comienza el libro que él mismo escribió, nos muestra quién era él, su descendencia, el propósito que fue él, y más o menos también nos muestra la edad, pero más adelante, hoy no vamos a estudiar la edad de Jeremías, sino hoy vamos a estar en el capítulo 1, versículo 1 al 5 de Jeremías. Jeremías es muy conocido, muchos lo tienen como el profeta ¿qué? Llorón. No me gusta ese apodo o ese cosa que le han puesto a él, pero fue un profeta valiente, un profeta que nos va a enseñar muchas cosas, entre ellas a ser obedientes a un llamado. Jeremías, el ministerio de Jeremías duró 40 años. Fue un tiempo de bendición para él, pero también fue un ministerio muy fuerte donde fue muchas dificultades, mucho rechazo, aún más, mucho desánimo de enseñar. Él sufrió mucho desánimo y pues obvio, muchos de que él se quejaba por todo. No, él lloraba y clamaba por los perdidos. Pero aquí Jeremías, vamos a comenzar con Jeremías una vez, versículo 1 al 5. ¿Quién me colabora? Dale, Giovanni. Gracias, Giovanni. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad, territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes del año 10º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Gracias, Giovanni. Aquí Jeremías es una colección de escritos donde fue la revelación de Dios para Jeremías, que nos muestra lo que Él quiere para su pueblo. Jeremías es un tremendo ejemplo
donde vamos a aprender la demostración de fidelidad y de valor a frente de los desánimos, de la oposición y los pequeños resultados. Va a haber mucho desánimo. A veces uno cuando enseña la palabra de Dios quiere que una vez la gente se convierta y viva para Cristo. Jeremías vio que no es así y eso desanima. También mucha oposición. Obvio, también pequeños resultados. Muchos estudiosos dicen que Jeremías tuvo un ministerio de 40 años y pocos convertidos. Pueden decir, si era un profeta, ¿por qué tan poquitos resultados? Dios lo permitió así. La nación de Judá dio la espalda a Dios y empezaron a seguir falsos profetas para que los llevaron a idolatrías, a la idolatría. Jeremías esperaba que el pueblo se arrepintiera, pero la nación no quiso arrepentirse. Jeremías usó muchas ilustraciones dramáticas para que el mensaje de Dios llegara. Muchas demostraciones que uno va a decir, uy, tan exagerado, tan fuerte. Era para que la gente comprendiera la consecuencia de vivir apartado de Dios. Jeremías se reconoce o el significado del nombre de Jeremías, muchos dicen que es difícil de concluir cuál es en sí. Hay varias interpretaciones de ese nombre. Unos dicen el Señor establece, otros el Señor exalta, el Señor derriba. Pero muchos estudiosos dicen que el significado más cercano a su nombre es aquel a quien Dios nombra. Aquel a quien Dios nombra. Sin el nombramiento de Dios, Jeremías no había podido llevar en sí su ministerio. Y por eso que mucho es importante cuando uno va a hacer un ministerio, llevar la palabra de Dios, sepa muy bien si Dios lo puso. Sí, a todos nos llamó a llevar el Evangelio, pero específicamente hay unos con cierta función. Y acá Jeremías nos va a recordar qué estoy haciendo con el llamado que Dios me hizo. Jeremías viene procede de un linaje sacerdotal. Él venía de una familia sacerdotal, pero también venía de una aldea que se llamaba Anatón. Era muy pequeña esa aldea, que quedaba a 3 millas de Jerusalén. Y esa aldea estaba en la tierra de Benjamín. Anatón se podía ver de Anatón, de la ciudad, de la aldea se podía ver la ciudad de Jerusalén, las murallas. Pero la situación nacional, acá nos dice Jeremías también. Jeremías creció en Anatón, en un tiempo donde florecía la idolatría en Judá. En ese tiempo la idolatría en Judá era lo más normal. Imagínense hasta el punto de la idolatría de Judá, que los papás ofrecían a los hijos en sacrificio a los ídolos. Impresionante. Miren esa idolatría, que ellos sacrificaban a sus hijos a los ídolos. Y Judá en esa época no estaba obedeciendo la ley mosaica. La ley mosaica no la estaban obedeciendo para nada, la ignoraban. Su desobediencia era muy fuerte. En ese momento Judá, para muchas personas, no podía tener esperanza. Era una ciudad o una tribu que nadie daba ni un peso por ello. Los sacerdotes fieles eran despreciados. Un sacerdote fiel en Judá era despreciado.
era muy poco apreciado un sacerdote fiel, como hoy en día. Un cristiano que iba para Cristo es apreciado, ¿no? Qué triste. Un cristiano que realmente viva para Cristo en estos días es despreciado, rechazado por mucha gente. Eso es lo que le pasaba a los sacerdotes en esa época. En ese momento el reino del norte ya había sido juzgado y ya había llegado al cautiverio. Estamos en el año 722, fue el cautiverio del Imperio del Norte. Pero Judá no aprendió ese ejemplo. No aprendió. Judá es que ya seguir en su camino de rebeldía, de su opinión, viendo el ejemplo que le pasó al reino del norte. Ellos siguieron caminando en su misma rebeldía. Pero mire lo que Dios hizo. Puso a un rey, y acá lo nombraba. ¿Cuál era el primer rey que hubo ahí? Josías. Josías fue uno de los primeros reyes de Judá que buscó a Dios. Ezequiel y Josías fueron los dos reyes de Judá que quisieron vivir para Dios. El tiempo Jeremías, en 2 Corintios 34:2 nos dice que el rey Josías, en el año 8º que estaba en su reinado, él quiso o decidió vivir para Cristo o para Dios. Quiso cambiar, hizo una campaña de arrendar la purificación de Israel y quitar la idolatría que ellos tenían. Ese rey fue bien usado por Dios, pero también con él y en el tiempo que él estaba ahí, en el 8º mes, muchos dicen que en el año 10º, ahí apareció ¿quién? Jeremías. Jeremías con Josías empezaron a trabajar para Dios en esa ciudad, en Judá, que era pesado. Ambos se apoyaban mutuamente, pero ellos no dejaron a Judá, una Judá transformada ni próspera. Sirvieron a Dios fielmente y eliminaron cualquier excusa que Judá quiso poner para decir, ay, pero es que nosotros no sabíamos y por lo que llegamos a esta consecuencia o a este juicio, es que nosotros no sabemos. Jeremías y el rey Josías quitaron toda la excusa al pueblo de Judá para decir, nadie nos advirtió, nadie nos enseñó. Ellos no podían decir eso, porque el mensaje fue expuesto por estos dos hombres. Entonces ellos ya no tenían excusa de decir como, ay, pero ¿cómo? Yo no sabía que eso a Dios no le gustaba. No, porque Dios había mandado profeta y a un rey que vivieran para él y enseñaran. Algo impresionante. Pero mire que en el versículo 4, es algo importante que tenemos que saber quién era Jeremías. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, ¡wow! Es algo bonito cuando dice, vino pues palabra de Jehová a mí. Esto, todos los estudiosos han dicho, es muy fácil, es un encuentro con Cristo. Él tuvo un encuentro con Dios, porque cuando uno tiene un encuentro, Dios le habla a uno y le mostró algo importante. Cuando uno ve que para uno comenzar su ministerio, tiene que tener un encuentro con Cristo. Para uno empezar a vivir con Cristo, para Dios, tiene que tener un encuentro con Cristo. Y eso es importante que veamos que Jeremías estaba en una aldea de sacerdotes. Sí, pero necesitó tener un encuentro personal con Dios y su palabra.
Sí, todos esos sacerdotes, ¿qué función hacían? Ejercer oficios en el templo, sacrificio. Pero mire que él tuvo un encuentro con Cristo, le dio una palabra revelada. Y ahorita le damos 2 visiones. Pero él supo cómo Dios tenía que tener o cómo lo iba a usarlo. Pero aquí Dios le reveló diciéndole: yo a usted lo elegí desde el vientre de su madre. No fue algo que quise, no, desde ahí. Y él que supiera, y muchos estudiosos dicen que él estaba entre los 17 a 20 años de edad. Y por eso que él, cuando tiene ese encuentro y Dios le dice: yo te elegí, y ahora vino palabra a mí y le muestra la visión, antes de él, ¿qué hace? Pone un pero. Otro Moisés. Sí, muchos van a decir Moisés, pero es importante. ¿Por qué? Porque Jeremías nos va a enseñar algo. Y es importante que lo sepa. Para el servicio de Dios, y usted quiere ser instrumento de Dios, y quiere que Dios se glorifique en sus vidas, primero, tenemos que ir a escuchar su palabra. Segundo, que usted en la intimidad reconozca sus limitaciones. Porque si usted no reconoce sus limitaciones, Dios no va a poder exaltar en ellas. Si usted no reconoce que necesita a Dios, no va a ver cómo Dios lo usa. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, no buscamos a Dios porque pensemos: yo soy el más espiritual. No, nosotros lo buscamos a Dios porque sabemos que sin Él no podemos andar, que sin Él no podemos hacer las cosas bien. Y eso Jeremías lo hace enseñar. Jeremías es un hombre joven cuando comenzó su llamado. Pero aquí en este libro Dios no permite que su pueblo viva en pecado. ¡Wow! ¡Fuerte! ¿Por qué? Porque envía profeta para que su pueblo voltee o vuelva los ojos a Él, vuelva los ojos a Dios. Y por eso que Él no permite que su pueblo viva en pecado. Ojo, pasa igual que hoy. A Él no le gusta que los hijos de Dios vivan en pecado. Igual, Jeremías está escrito para el pueblo Judá, para el pueblo de Dios. ¿Usted y yo somos el pueblo de Dios? Somos los hijos de Dios. Somos hijos, ¿cierto? Porque el pueblo es el pueblo judío, descendencia. Yo no soy judío. Aún muchos dicen: yo soy judío por fe. No lo dice la Biblia. Yo soy hijo. Ahora dice: pero entonces este estudio no me aplica a mí. Sí, porque lo vamos a pasarlo a nuestro contexto. ¿Por qué qué? Se aplica por segunda de Pedro. ¿Y qué dice? Por eso, sí, por fe. Y créame, ahora sabiendo eso, ustedes, ¿qué están haciendo con el mensajero o el profeta que Dios envía para que ustedes cuiden su comunión con Dios? Porque aquí Jeremías fue enviado por Dios para que el pueblo se preocupara por la comunión con Él. Porque por culpa del pecado y la idolatría ellos se habían separado de la comunión con Dios. Hoy en día también Dios envía mensajeros para que usted vuelva los ojos a Dios o vuelva al camino de Dios. Pero a muchos no nos gusta cuando alguien nos evalúa o viene palabra de Dios por una persona que dice: lo que tú estás haciendo te está apartando de Dios.
Tu idolatría te está apartando de Dios. ¿Cuál idolatría? En tu hijo, en tu esposo, en tu trabajo. En muchas formas hay idolatría. Entonces, Jeremías es un libro donde usted y yo vamos a aprender a que Dios a su hijo corrige. Y eso, porque ese es su pueblo. Judá es el pueblo de Dios. Y por tal, Dios está preocupando para que ellos vuelvan a su camino. Miren la palabra clave de Jeremías: arrepiéntanse y vuelvan a Dios, o verán el juicio. ¡Wow! ¡Fuerte! Nos recuerda uno de los primeros que llevó un mensaje que muchos le decían: está loco. ¿Quién era? Noé, ¿cierto? Está loco, que va a llover, que va a venir juicio. Algo mismo le pasaba igual a él. Igual, ¿cómo estamos nosotros? Jeremías nos va a cuestionar a que nosotros veamos cómo estoy con Dios. Si realmente vivo una relación con Él porque lo amo, o vivo una religión por interés. Es importante, Jeremías, de ver cómo Él nos va a guiar para que nosotros seamos instrumento de Dios. Algo importante de Jeremías: la palabra que va a enseñar es amor. ¿Por qué? Porque cuando Dios ama, corrige, ama a su pueblo. Y acá Jeremías nos va a enseñar que Dios cuida a los suyos y los capacita. Ahora mi pregunta es: ¿cómo estamos? ¿Estamos viviendo una religión o una relación? ¿Qué me está apartando de los caminos de Dios? ¿Qué me está separando? Hoy en día el mundo es muy sutil y nos separa muy sutilmente de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que de malo tiene. Muchos pensaban así en esa época. Jeremías es un libro donde ustedes van a experimentar cómo Dios usa a un mensajero que es fiel a Él. Pero ese mensajero primero tiene que ver sus limitaciones. ¿Cómo estamos? Jeremías es un abrebocas para decir: Dios te ama, y por eso envía mensajero para que usted viva para Cristo. Muchos despreciaban a Jeremías, muchos callaban lo que él decía, pero no reconocieron algo, que no era palabra de Jeremías, era palabra de Dios. Y ahora vamos a aprender algo importante, que cuando alguien lo edifica a usted espiritualmente, él mira su crecimiento espiritual, aunque usted parezca que lo están atacando. Esa persona se preocupa por su relación espiritual. Ahora mi pregunta es: ¿qué persona Dios ha usado para su crecimiento espiritual, que usted dice: ya estoy bien, ya no lo necesito? Muchos: ya estoy bien, no tengo tiempo, porque estoy con mi trabajo, con mis ocupaciones, y ya estoy bien. Y llega palabra de Dios por alguien, o por la Biblia, por un estudio, y su merced hace oídos sordos y dice: eso no es de Dios. Algo
estaba pasando con el pueblo de Judá, así. Jeremías nos va a enseñar a que usted y yo seamos fiel, escuche, fiel a Dios en todo, en todo. Mire qué bonito. Nos va a enseñar a ser fieles a Dios en todo, tanto en la parte espiritual como en la parte material. Fiel a que su palabra siga siendo llevada como tiene que ser. Jeremías nos va a enseñar a que usted y yo, antes de enseñar a alguien, tenemos que vivirlo. Porque primero hemos escuchado palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es importante porque acá dice, y por eso que hago énfasis en el capítulo 4, vino pues palabra de Jehová a mí. Ojo, que eso va a ser lo más importante de Jeremías. No es palabra del mismo, no es un cuento que se soñó, no. Es palabra de Dios. Y porque es palabra de Dios, no se preocupe. Y pues vamos a mirar cómo Dios capacita a este hombre. Porque este hombre estaba como usted y yo. No, yo no me meto en esto porque no me van a rechazar. Y por eso que muchos dicen, el profeta llorón. No me gusta ese título. ¿Por qué? Porque él clamaba con un corazón a Dios. Él iba humilde a Dios y lloraba y le decía, no puedo, ayúdame. Es un ejemplo que usted y yo tenemos que tomar. Jeremías es un ejemplo para que usted permanezcamos en los momentos que hay desánimo a él. Hubo tanto desánimo que él fue fiel a Dios. Hoy en día nos falta eso. Hay desánimo en la iglesia hoy en día, que muchas personas que tienen un llamado dicen, ya no sirvo, ya me cansé. En la primera oposición, Señor, ya no. ¿Pero por qué pasa eso? Muchos estudiosos dicen, pues obvio, cuando hay tanta deserción en el liderazgo o personas que han tomado un cargo y lo han abandonado para el servicio de Dios, es porque esas personas no han tenido un encuentro personal con Dios, o esas personas no han tenido un llamado genuino de Dios y la palabra de Dios no lo ha sostenido a ellos. Ese llamado ellos lo están haciendo en sus fuerzas, pero cuando Dios llama, Él responde. Y a Jeremías, es un ejemplo importante. Jeremías no quiso. Otro Moisés. No quiero. Mire que yo tengo muchas cosas. Pero Dios le dice, yo te mando, yo lo sostengo. Ahora, ¿quién es su Señor? Mi Jesucristo, Él es el dueño de mi vida, listo. Él lo va a sostenerlo, si usted es hijo genuino. Y acá Jeremías es una novela, yo digo una novela, pero no es una historia, pero yo le cuento como una novela porque hay cosas que usted se va a enamorar, se va a apasionar, le va a darle como más coraje vivir para Cristo. Y van a haber momentos de desánimo que usted dice, y yo llorando, mire igual como nos pasaba con Pablo en Hechos. Mire todo lo que él pasó en un barco, se fue, y yo aquí llorando, porque mis amigos ya me rechazan, y mire Pablo fue tanta persecución y tanta cosa que le pasó, y yo aquí llorando. Algo vamos a experimentar con Jeremías. Jeremías es un instrumento de Dios para que el pueblo vea su condición
espiritual. Ojo, Jeremías es un instrumento de Dios para que el pueblo de Judá vea su condición. Eso es importante que usted lo tenga. Toda persona que es utilizada por Dios para exhortarnos en la vida espiritual es un instrumento de Dios para que nosotros veamos nuestra condición espiritual. Pero muchos no quieren ver su condición espiritual porque ¿qué? Justifican. Judá se justificaba y Jeremías, pues obvio, se volvía, decía, ay, pero ¿por qué la gente no pone cuidado? ¿Por qué la gente no hace caso a Dios? ¿Por qué la gente ve que yo no soy yo, sino Dios usándome? Se desanima cuando hay gente que le dice, ay, usted que el santo, pues el perfecto, que no se equivoca. Eso desanima. Pues que oro para que su familia esté igual que la mía. Eso le cuentan a uno. Ay, ¿en serio? Y a Jeremías le pasaba peor. Y entonces cuando uno dice, llorando por su hijo, que Dios lo lleva a su camino y la otra persona me contesta, yo también estoy y espero que su hija esté igual que la mía. Y uno, uy, Señor, eso desanima. A Jeremías le estaba pasando lo mismo, pero Dios le va a decirle a él, yo te llamé, porque vino palabra de Dios antes que yo te formara. Jeremías no puede olvidar que él no se puso, Dios lo llamó. Y eso es importante. Cuando Dios lo llama, Dios responde, Dios lo sostiene. Aunque pase muchos obstáculos, aunque mucha gente se vaya en contra, Dios sostiene. Pero Dios quiere personas como Jeremías, que sirvan de corazón para Dios, que se preocupen de las dos partes importantes, en la parte que espiritual y material y física. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son fieles a Dios en lo espiritual y en lo material no es fiel, o viceversa. Yo soy fiel a Dios en lo material, pero en lo espiritual no. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él en todo. Y Jeremías nos va a ser un instrumento de Dios para que usted y yo nos examinemos cómo estamos. Si usted y yo somos como el pueblo de Judá, que hacemos oídos sordos a la palabra de Dios, a las advertencias, y que si somos como ellos que rechazan el profeta enviado por Dios. Jeremías es bonito, es complicado el lenguaje, pero va a ser de edificación para usted y para mí, para que nosotros veamos dónde estamos ante Dios. Y eso es importante. Jeremías, pueden buscarlo más, hay más explicación. Lo hice muy cortico la introducción, porque el miércoles vamos cómo Dios capacitó a Jeremías. Algo bello. Cuando Dios lo capacita, pues uno dice, bueno, ya voy confiado. Eso es lo que le pasó a Jeremías. Los invito a que cierren sus ojitos para hacer la oración final. Padre Celestial,